Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en esta serie de Historia y Literatura, hoy será el programa número 18 y vamos a hablar sobre La peste de Albert Camus. Yo creo que en su momento este libro, pues, no sé si fue realmente entendido como el escritor lo quiso escribir, pero por lo menos hoy, ¿cuántos años después? No calculo cuántos años después de haberse escrito. La peste nos dice mucho porque en ese siglo XX y ese siglo XXI han pasado cosas en la humanidad, en la historia de la humanidad muy, muy importantes, y yo creo que Albert Camus logró a través de La peste pues mostrar lo que estaba pasando y sobre todo lo que se nos iba a venir como humanidad. Sí, ese libro tiene 71 años de publicado, que se lo analiza como una novela, pero no es una novela. Él mismo explica que es la crónica de lo que va a suceder, o lo de la peste que sucedió en la ciudad de Orán, y que realmente pues es una buena ficción, pero que tiene un contenido muy poderoso sobre lo que nos esperaba después de la Guerra Mundial y lo que no quisimos ver antes de la Guerra Mundial. Por eso el libro empieza pues explicando cómo es la ciudad, todo el mundo dado a los negocios, la naturaleza ya no les importa, la primavera llega en cajitas de flores que vende la gente, y se dedican a juegos simples. De repente, después de narrar esa ciudad, un médico que se llama Bernard Rieu baja las escaleras y se encuentra una rata. Él baja y le dice al portero: hay una rata, y dice: es imposible, aquí no hay ratas. Y ahí empieza todo, porque empieza una multiplicación de ratas, 2, 20, hasta que llega pues a 8.000, y de repente eso para. Y los que se van a empezar a morir ya no son las ratas, son las personas. Y es el mismo portero del edificio, el que negó las ratas, el primero que se muere. Entonces ahí, en el libro hay 3 componentes muy poderosos. Uno, cuando uno se niega a las evidencias. Cualquier evidencia, por mínima que sea, puede ser la punta del iceberg. Puede ser el inicio de algo enorme. Ahí volvemos pues a Svetlana Alexievich, cuando el mínimo indicio del reactor de Chernóbil se lo pillaron las abejas y se fueron, ¿cierto? Y los hombres no. Pues huele raro. Pero ¿por qué huele raro? Entonces lo primero que plantea el texto. Lo segundo, hay una crítica en ese momento muy fuerte al periodismo. Entonces cuando llega Rambert, el periodista, el doctor Riel le dice: usted sí es capaz de contar la verdad, usted sí es capaz de expresar la verdad. Y la pregunta que le estaba haciendo el periodista al médico era: ¿qué tal el estado de salud de los árabes? Porque es que la novela se da en Orán, en Argelia, en una colonia francesa. Obviamente, para crear al enemigo en ese momento hay que empezar a hablar de la salud del enemigo, cómo está enfermo. Porque ya para ese momento, y Albert Camus está muy metido en la discusión sobre la independencia de Argelia, los franceses buscan demeritar hasta lo posible a cualquiera que piense independizarse de Francia. Entonces ahí hay una clave en ese libro, cuando aparece Rambert: usted sí es capaz de contar la verdad. ¿O por qué mejor no se pone a hablar de unas ratas que están apareciendo muertas por todos lados? Entonces viene un segundo campanazo de lo que nos esperaba. Y
tercero, que yo creo que es la clave de todo eso, cómo nosotros que esperábamos magnificar la vida, ahora no hacemos sino esperar la muerte. Cómo perdimos el sentido. De hecho, al inicio de la crónica, hay un hombre que se intentó ahorcar, pero ya había puesto un aviso en la puerta. Entrada, me acabo de ahorcar. Y esto va a ser como el mundo de Albert Camus, porque es que Albert Camus, desde el punto de vista de la historia, es muy valioso. Primero porque era un gran periodista. Segundo porque se planteó toda la problemática que había generado la Segunda Guerra Mundial. Por eso él va, y durante la Segunda Guerra Mundial él escribió mucho. Él se plantea primero qué es el mal, que es la gran pregunta de los grandes escritores. Y para eso escribe una obra de teatro que se llama Calígula, para tratar de explicar qué es el mal y cómo el mal, se va a decir cuando se habla de la banalidad del mal, son un montón de honguitos sin raíces, pero multiplicados. Y de hecho, en la peste aparece un primer elemento del mal. Entonces la gente echa el mal en canastas, en canecas, lo quema, porque no quiere ver la causa del mal. Eso llevaría a una novela de Albert Camus también muy poderosa, que se llama El extraño. Lo han traducido como El extranjero, pero realmente ese no es el término válido para esa novela, es El extraño, porque es un hombre que entra en proceso de extrañamiento. La moral no le importa. Mersol, pues, que es un gran personaje, al principio del extraño le avisan que la mamá se murió y dice, pues bueno, me va a tocar ir al entierro. Va al entierro, no le para mayor bola, se interesa más en un novio que tenía la mamá, en Pérez. Y pobre vos Pérez, pues, entonces vos qué vas a hacer. Pero él como que no le duele que la mamá se haya muerto, nada. Y tiene una amiga con la que sale, va al mar, pero no le para mayores bolas. Y después un vecino le presta un revólver, él sale y hay un árabe que le brilla un cuchillo, él saca el revólver y lo mata. ¿Y por qué? Porque le brilló el cuchillo. Y empieza toda una cuestión sobre el hombre que en ese proceso de extrañamiento pierde toda la opción moral. Eso fue lo que le pasó al hombre en la Segunda Guerra Mundial. El fruto de la Segunda Guerra Mundial fue una gente que destruyéndolo todo lo justificó diciendo eran órdenes, que va a ser el alegato de Hannah Arendt, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando el mal se ejecuta legalmente? Y si legalmente yo puedo ejecutar el mal, y si legalmente si me han dicho que si aplico la legalidad yo asciendo de categoría, entonces yo aplico el mal porque es legal. Y lo aplico sin miedo, porque necesito subir de puesto, necesito ser reconocido por mis jefes, y necesito ser reconocido por la sociedad que ha vuelto legal el crimen. Es un asunto muy complicado. Y esto ya se planteaba en el mundo que Albert Camus comienza a describir. O sea, ¿qué sucede cuando aparece la insolvencia moral?
cuando yo no soy moral, soy un psicópata. El psicópata no admite la culpa porque no tuvo culpa. Él mismo se dice que no tuvo culpa. Y al no tener culpa, sigue ejecutando acciones atroces. Eso se da mucho en los condenados a muerte que son psicópatas. Y usted se arrepiente de qué. No me arrepiento de nada. Pero es que usted mató, es que tenía que matar. O sea, se presenta un problema muy grave cuando el hombre sometido a situaciones extremas pierde por completo su humanidad. Los niños salían a jugar con los cadáveres. ¿Por qué? Porque había muchos cadáveres. Ahora ese niño que juega con los cadáveres se vuelve un adulto al que los cadáveres no le dicen nada, eso así hicieron parte de su infancia. Claro. Entonces, es un análisis muy poderoso que empieza a hacer Camus, pero al que le va a involucrar qué es el mal, qué es la insolvencia moral, qué es el terror y el miedo. Me acuerdo un artículo que tiene él que se llama El miedo. El miedo será la estrategia necesaria para poder gobernar. Es un medio de gobernar, generar miedo. Porque el hombre, debido a todas esas tragedias, debido a que perdió la capacidad de ver la vida, lo único que está viendo es tragedias y esperando que las tragedias sean mayores. Eso lo vamos a ver en un montón de mensajes que mandan por las redes. El mundo está acabando, hay que buscar mayores errores. Cuando uno dice, pero algo de bueno debía haber. No es imposible que eso sea un error total, pero queremos el error total. Y lo que es peor, nos estamos volviendo justicieros. Destruyan al otro, porque de esa manera crezco mi miedo y me someto a cualquiera que me genere más miedo. En ese asunto va a tener una obra de teatro que se llama Los Justos. Él toma eso de una novela de Dostoyevsky que se llama Los Endemoniados. O los poseídos, pues los han traducido de esas maneras, que es un grupo de terroristas pensando cómo generar el mayor miedo posible. Porque el asunto es cómo asustamos el mayor número de personas. Por eso esa obra de teatro es tremenda, donde aparece el espíritu de lo que sería la creación del miedo. Mira que es un escritor muy completo, por eso ellos hacen parte de los existencialistas. Ellos dicen, a ver, nosotros nos queda la existencia como tal, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra existencia? Porque alguien dice, hombre, no, es que los existencialistas que eran Jean-Paul Sartre, Camus y otro montón de gente, eran gente, eso es lo que se dice, gente que estaba desprovista de esperanza. Pero también hay un gran existencialista católico que se llama Gabriel Marcel. O sea, no era falta de esperanza, era la imposibilidad de que nos dejaran ver la esperanza. Y por eso aparece el existencialista. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una filosofía que centra todo en el proceso de estar. Solo somos posibles en la existencia. Por fuera de la existencia no somos posibles. Y durante la existencia vamos elaborando criterios existenciales que o me atraen, o me asustan, o me ubican, o me desubican, lo que hace que no haya mucha posibilidad
de llegar a un objetivo, porque estamos sujetos a hechos existenciales. Y en eso se nos va la vida, en existir. Por eso aparece Sartre con un libro que es el que va a magnificar eso, que se llama El ser y la nada. Y con una pequeña novela, la de Rockenthal, que se llama La náusea. El hecho de existir nos lleva a sentirnos de la manera más cruel posible, porque de esa manera entendemos la crueldad, de esa manera entendemos el miedo, de esa manera entendemos el abandono. Pues el existencialismo se plantea en términos de ser el ser. La filosofía se había preguntado qué era el ser. Ahora, ¿cómo soy yo en el ser? Si estoy listo, existe el ser, ahí estoy metido, no hay problema, pero ¿cómo soy yo ahí? ¿Y qué me pasa? Porque la base es qué me está pasando. De acuerdo a lo que me está pasando, así es el mundo para mí en este momento. ¿Qué me está pasando? Entonces los existencialistas, y Albert Camus va a ser tremendo, él va a tener un pequeño artículo que se llama El mito de Sísifo, donde toman el mito de Sísifo. Sísifo está condenado por los dioses a subir una piedra a lo alto de la montaña, y cuando está llegando vuelve y se le roba la piedra. Entonces nosotros nos la pasaríamos subiendo esa piedra que se va a caer al final para tener que volverla a subir. Es una filosofía muy negativa, pero para los hombres después de la Segunda Guerra Mundial no tienen más opción. Es que la Segunda Guerra Mundial demostró que la razón era un fracaso total, porque se había utilizado todo lo que el hombre sabía de razón para matar a otros. La ciencia para matar, la psicología para engañar, la filosofía para justificar, la administración para manejar la muerte. O sea, hay un montón de cosas que después van a quedar muy claras en Vida y Destino de Vasily Grossman, de qué pasa cuando yo soy testigo de una guerra permanente. Y en este momento, una guerra que está manejada desde el aire por los bombarderos y desde los trenes que llevan gente sin cesar para que la sacrifiquen. Eso nunca había pasado en una guerra. Entonces, claro, toda esta gente queda muy impactada y dice, pues primero estamos viviendo en un siglo que es un fracaso, porque todo lo que sabíamos para ser mejores lo utilizamos para ser peores. El mismo Einstein, cuando renuncia a ser parte del proyecto de la bomba atómica, casi que lo sacan también de los Estados Unidos. ¿Cómo así? Falta de patriotismo. Sí, pero es que eso lo van a usar para matar gente. Eso mantenía a Bertrand Russell por antipatriota, lo metieron a la cárcel por pacifista. Entonces, claro, esto crea un ambiente muy pesado. Y el que mejor trata de explicar eso es Albert Camus. Albert Camus, por ejemplo, tiene una obra de teatro que se llama El malentendido, donde va a contar lo que es la codicia. A un pequeño hotel llega un muchacho y va pensando, les voy a dar una buena sorpresa. Entran al hotel, la señora del hotel lo ve desde arriba, la hija le dice, llegó uno, cuando se duerma vamos, lo saqueamos y lo matamos. Y el muchacho se acuesta contento, está feliz porque les va a dar una buena sorpresa, y bajan, le roban y lo matan. Y era el hermano y el hijo de la señora del hotel. O sea, son unos cuadros muy pesados.
fruto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que la peste es tan importante. ¿Cómo fue que no vimos el nazismo? Se nos apareció en uno, se nos apareció en otro. ¿Cómo no vimos los mismos errores que estábamos cometiendo nosotros? ¿Cómo no vimos? Porque es que siempre nos negamos la primera evidencia. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos. Tratar de que eso no fue así. Pero resulta que la causa, por lo común, es muy pequeña. El efecto es el que es el grande. Entonces con la peste va a empezar a contar cómo una sola rata que se encuentran en una escalera se multiplica, a lo último entra la burocracia, por fin encuentran la orden, podemos quemar todas esas ratas muertas, de repente eso se acaba, y claro, se acaba cuando ya el virus operaba en seres humanos. Y se pusieron felices porque no había más ratas. Claro, ya iban a empezar los seres humanos. Que eso fue más o menos lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pequeñas cosas hasta que eso se volvió personas. Y ese mal se volvió personas. Y ahí viene la pregunta, terminada la guerra, ¿qué quedó? La guerra personal. Ya nadie iba a salir de la guerra. Es una tesis muy fuerte, por eso Europa es un continente de gente triste, porque siguen en la guerra, porque todos tienen algo terrible que esconder. Sí, claro, por eso estos escritores, en un momento dado hay que leerlos con mucha tranquilidad. Y de alguna manera estos libros se vuelven universales porque todo el mundo ha pasado por guerras, por desplazamientos. Es la teoría de la supervivencia. Sobrevive el que hace lo que sea por seguir vivo. Eso lo tenía muy claro otro que escribe mucho sobre la guerra, que se llama Curcio Malaparte. Escribe una novela que se llama Caput, muy poderosa, otra que se llama La piel. Y él establece quién defiende, quién vive, aquel que se hace matar por los derechos y los bienes que ha tenido en la vida. Ese es el que está vivo. ¿Quién sobrevive? El que hace hasta lo imposible por seguir vivo, pero no ha logrado vivir. Entonces esos son unos personajes que después, leyendo a Elías Canetti, las obras de teatro de Canetti, ahí están, a Bertolt Brecht, ahí están, a Patrick Modiano en la trilogía de la ocupación, ahí están, porque ya deja de ser una ficción, y fue que nos dejamos vencer por la parte violenta que tenemos, perdimos el sentido de la belleza, perdimos el sentido de la espacialidad, el sentido de la transformación, la mayoría, porque hay gente que hace la resistencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, todo este existencialismo se va de bruces cuando toca las puertas de un convento. A partir de la puerta del convento empieza la belleza, el jardín, la tranquilidad, la comunidad, la esperanza. Pero por fuera de la puerta del convento no. Es el asunto que él va a plantearse. Ahora, con la Segunda Guerra Mundial aparece todo un fracaso de la justicia. La justicia empieza a fracasar, porque aparece algo que están imposibilitados de juzgar. Y sobre eso pues hay un libro, uno es Los crímenes contra la humanidad y otro es el genocidio. Los crímenes contra la humanidad son aquellos en los que las personas llegan a extremos
tales que lo que tenemos de principios y valores se cae al suelo. Es increíble que un ser humano deshumanizado llegue a lo que es capaz de llegar. Pero un genocidio es acabar con las mujeres y niños de un grupo humano para que nunca se reproduzcan más, para que no se reproduzcan más. Entonces viene a pelear, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se juzga? Que ahí es donde la justicia, después de la Segunda Guerra Mundial, se mete en problemas. Si un tipo mata a 20, pues lo fusilamos, donde exista la pena de muerte o cadena perpetua. Pero ¿qué pasa si yo mato 1.000.000? ¿Cómo se castiga al que mata 1.000.000? Mire que en ese problema estamos con la corrupción. Si alguien se roba 30 millones de pesos, creo que en Colombia dan 27 años de cárcel. Pero ¿qué pasa si se lleva 10.000 o 100.000 millones? Entonces, ¿cómo se juzga? En los Estados Unidos tienen un modelo que es para reencarnados, que lo condenan a unas 5 cadenas perpetuas, 10 cadenas perpetuas, pero pues hay que creer mucho en el samsara y de estar reencarnando permanentemente para eso, a pesar de que tiene un fundamento emocional muy poderoso. Al que están condenando a 5 cadenas perpetuas a la familia, esa es la que queda condenada, el hijo, el nieto, el bisnieto, etcétera, ¿cierto? Pero de todas maneras, entonces, ese es un fracaso de la justicia. Entonces, ¿qué es lo justo? O nos vamos a tener a lo legal. Pero el problema es que lo legal muchas veces está justificando la injusticia. Era legal la esclavitud, entonces cogemos gente y la negociamos como animales. Era legal perseguir judíos y mandarlos a los campos de concentración y exterminio, entonces cojámoslo y los mandamos. Eso era legal y condecoraban por eso. Usted que ha sido capaz de obtener, qué sé yo, 1.000 esclavos, se merece el puesto tal, y la gente aplaudía. Era una gran obra. Pero la pregunta, ¿eso legal era justo? Que todavía está ese problema. Y eso lo asume mucho Albert Camus. Va a tener un libro chiquito que se llama La Caída. ¿Cuáles son las consideraciones morales que se hace un juez que ha tenido que ser legal y que no ha pasado por el filtro o no lo han dejado ejercer la justicia? Lo han dejado ejercer la legalidad. Entonces la problemática de Camus es muy fuerte, es tremendamente fuerte en todo lo que él escribe y en las consideraciones que va a tener en una novela que no terminó sobre el papá, que es preciosa. Se llama Un hombre. Alguien que llega a un cementerio a buscar la tumba del papá. Y ahí empiezan todas las consideraciones. Yo porque estoy aquí, yo estoy viviendo, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, pero vengo a visitar al que hizo posible que todo esto me pasara. Entonces empieza un juego muy importante de volvernos a replantear el mundo que perdimos, pero para volvérnoslo a replantear primero tenemos que presentar el problema. Es que no se trata de que yo aquí en adelante voy a salir a, como dicen en la utopía, alimentarme la ambrosía de las plantas. No. ¿Por qué estoy haciendo eso? Tenemos que saber lo anterior. Por eso escaparse
emocionalmente no es la solución. Vea el problema. Y ese problema, ¿por qué se dio? Y ahí tenemos que empezar a pactar. No se volverá a hacer, a cambio se hará esto, se hará aquello. Entonces que a mí se lo puede leer desde sus relatos. Tiene un libro de cuentos precioso que se llama El exilio y el reino, donde hay un cuento que también va a empezar a narrar lo que nos está pasando, se llama Job o el trabajo. Es un pintor que pinta cuadros, los niños son llorando, el uno se comió el óleo, la señora vive entre la bulla, desesperado, y logra hacer excelentes cuadros y se vuelve famoso. Entonces, como se vuelve famoso, ya lo llaman a que hable por todas partes. Conferencia allí, conferencia allá, conferencia aquí. Y llega un punto en que por estar dando conferencias ya no es capaz de pintar. Y se le pierde el espíritu que él plasmaba en el cuadro que pintaba. No hay nadie más vacío que un famoso. Una cosa tremenda. Por eso es que cuando premios Nobel como Keksé, el sudafricano, dice, yo no quiero que me molesten. Sí, no, un momentico, yo no puedo perder lo mío hablando de una cosa o de la otra. Obviamente muchas veces tenemos que hablar y tratar de ser solidarios con muchas cosas, pero no volver eso la rutina, y no ser el que me reconocen por esto, por no. Si quiere, reconózcame por la obra, que es lo que se va a plantear él en Job o el trabajo. Entonces, con Camus nos vamos encontrando en una forma de la narración de la historia entre 1940 y más o menos 1950. Él va a ser uno de los, tal vez el premio Nobel más joven. ¿Y qué pasa ahí? ¿Ahí qué está pasando? Ahí están pasando 4 cosas fundamentales. Una guerra atroz, completamente atroz, desmesurada, cruel, donde después de esa guerra muchos dejarán de reconocer, querrán no reconocer su culpa, es tan fuerte que la niegan. Eso es lo que está pasando en este momento con Polonia, que Polonia niega que estuviera metida en los asuntos del Holocausto, claro, y entonces los guardias de dónde salían y quién señaló al otro. Tratan de borrar esa cosa tan horrible, ¿cierto? Pues todos tratan de aparecer como víctimas. Cuando los nazis se toman a Austria, los austriacos salieron con banderas a recibirlos. Cuando los nazis pierden la guerra, fue que nos invadieron. No, ustedes no los invadieron, querido, ahí están las fotos, ¿cierto? El colaboracionismo de los franceses, que es parte de lo de la peste. Cuando los nazis entran a Francia, en Francia había nazis franceses y los esperaban. Entonces lo primero es eso, esa guerra que nos deshumanizó, que nos acabó y de la que tenemos que aprender. Y para poder aprender hay que reconocer. En este momento, ¿quiénes reconocen haber asesinado gente? Los alemanes. Los japoneses no quieren reconocer lo que llamaríamos el holocausto asiático. Esa manera de torturar, matar y envenenar chinos. De manera tenaz. Entonces, claro, por eso hay que reconocerlo. Luego,
lo que queda de los supervivientes. A ver, en cuestiones de guerra, el problema es que el vencedor se vuelve peor que el vencido para poderlo dominar, para poderle hacer ganar una guerra. Los que ganan la guerra salen completamente dañados. Por eso los norteamericanos, para ganarle la guerra a Japón, tienen que borrar 2 ciudades con un montón de gente que no era objetivo militar. Entonces Hiroshima y Nagasaki, dice, bueno, y a ver qué hicimos ahí. Hicimos una cosa tan horrible que los malos se tuvieron que, digamos, son peores que nosotros. Sí, claro, es que ese es parte del asunto de... Entonces, ¿qué pasa después de la guerra? ¿Quién sobrevive a una guerra? ¿Cómo se sobrevive a una guerra? Por ahí había una pregunta, era, papá, ¿qué hiciste en la guerra? Y nadie respondía, no. No pregunte, ya volví. Entonces viene, y esa es la preocupación de Albert Camus, que después, como decía, la va a tener Patrick Modiano. ¿Cómo quedamos salidos de ahí? Viene un tercer elemento muy fuerte, y es qué pasa cuando suceden cosas tan horribles que perdemos la esperanza. La perdemos. Eso lo tiene muy claro Imre Kertész cuando dice la cosa no es contar cómo era Auschwitz. El problema es que Auschwitz quedó en nuestras cabezas y se puede volver a repetir porque lo tenemos en la cabeza. En la cabeza de los victimarios. Y de cualquiera. Ya se sabe que eso se puede hacer. En ese sentido, Imre Kertész es muy duro con él mismo, ¿cierto? Él dice, yo siempre soy un anónimo donde voy. Porque me enseñaron a que yo fuera un anónimo. Es la única manera de que a mí no me pague nada. Entonces, en ese punto, que es muy fuerte, tenemos que estudiar eso, pero que entenderlo como que es algo que nos entierra a nosotros también. Por eso no hay concursos de venenos. Entonces, ¿quién se toma el peor veneno? No, nadie, porque es que llegamos a la conclusión de que nos morimos. Eso es lo que hay que hacer con la guerra, analizarla de tal manera que se nos vuelva un veneno. Yo no me tomo eso, ¿cierto? Es un asunto muy poderoso porque salimos tremendamente mal. Y lo peor, y eso lo va a tener muy claro Martin Buber, porque la pregunta era, después de esto, ¿en qué vamos a creer? ¿En qué vamos a creer? Y Martin Buber dice, a ver, aparece el eclipse de Dios. Pasaron cosas tan terribles que no nos dejan ver a Dios. Pero lo que tenemos que tratar de evitar son que las circunstancias que nos llevaron a esa guerra, porque ese padre a quien el hijo le pregunta, papá, ¿usted qué hizo en la guerra? Y se queda callado, porque no es capaz de decirlo. Pero quizá ese padre, en las circunstancias nuevas en que está, no sería capaz de hacer las mismas atrocidades que hizo en esas circunstancias anteriores. Por eso lo que habría que evitar son las circunstancias, porque posiblemente esa persona no lo hubiera hecho antes y no lo haría después. Lo hizo en esas circunstancias. Ahí es donde está la pregunta de los $50,000. Ya sabe cómo hacerlo. Y lo haría, pero si le toca, no porque se le haya vuelto deporte. Entonces ahí es donde viene la teoría de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Me toca y me sirve para, lo hago. Es que es un problema, eso se volvió un problema enorme. Claro. No es que usted no tenga la razón, ni yo tampoco tengo la razón, ni Camus tiene la razón. Queda esa pregunta de qué sucede cuando la vida se me vuelve un camino peligroso. Cuando juntos
pensamos una cosa, solos pensamos otra cosa, que lo que dice Karl Popper. La masa piensa una cosa, si saco a alguien de la masa y le pregunto, ¿usted está de acuerdo con lo que está gritando? Y dice, no, yo no. Pero allá adentro sí. Pero adentro sí. Y cuando vivimos en un mundo donde nos tratan de volvernos masas, que ese es el problema, ¿cierto? Que en un momento dado la individualidad se va volviendo una enfermedad. Por ahí veía una caricatura muy bien hecha de un montón de ovejas tirándose al abismo y la única que iba en dirección contraria a la ovejita negra. Ya está. Los demás que tiren. Entonces ahí viene una pregunta muy fuerte y es si se repiten las condiciones, entonces lo volvería a hacer. El problema es que esas condiciones no sé cómo se repiten. Las pueden provocar, pero no sé cómo se repiten, ¿cierto? Se pueden provocar. Por eso aparecen palabras muy peligrosas como el chauvinismo, que es ese patrioterismo exacerbado, o los superregionalismos, un montón de cosas que convierten al otro en que si no está conmigo, está contra mí. Un problema enorme. Y que lo hemos vivido y que Camilo no se equivocó al seguir leyendo lo que vendría del siglo XX. Es que, por ejemplo, las purgas comunistas fueron unas cosas horrorosas. Los gulags casi que fueron iguales a los campos de concentración. Los gulags lo único que no fueron campos de exterminio, pero como campos de concentración a lo mismo. Eso es siglo XX. Eso es siglo XX. ¿Usted cómo ve el siglo XXI en cuanto a eso? Es que el siglo XXI es una cría del siglo XX. Ahí es donde estamos problemados. O sea, seguimos igual, más o menos. Sí, Hobsbawm decía que el siglo XX había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y había terminado en 1990 con la caída del muro. Entonces ahí se da una época de la historia que es puro miedo, no paramos de sentir miedo. Donde más se sintió miedo fue la Guerra Fría, más que la guerra en caliente, porque la gente sabía que estaba pasando la guerra, en la guerra en caliente. En la Guerra Fría lo que estaba esperando era que la guerra se desatara, y ya la estaba viendo. Más o menos lo que hemos sufrido en todos estos años, en los últimos 3 años, que Corea va a tirar no sé qué, que el otro le va a responder no sé cómo. Entonces ya esperamos a que eso suceda. Pero es que el siglo XX fue un siglo de ideologías extremas. En el siglo XXI uno como que no ve esas ideologías extremas, uno lo que ve es un consumismo exacerbado. Es que no hay ideologías, hay conveniencias extremas. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que me conviene? Y lo disfrazo de lo que sea. ¿Qué me conviene? Porque perdimos las ideologías. Es que entre las ideologías hay debate. Y a ver, ¿ustedes cómo ven el mundo? Lo vemos así, lo vamos a crear así, la educación, la salud, el deporte, la ciencia. Veámoslo. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez leyendo un texto de Antonio Primo de Rivera, que era uno de los grandes ideólogos de la falange española, derecha pura, y era un señor de una avanzada impresionante en torno al papel que jugaban los obreros y a la clase media que se iba a construir con esos obreros. Y lo estaba diciendo un señor de derechas. Entonces eso era ideología, ¿cierto? Con él se puede discutir, o falta esto, falta aquello, pero era gente mucha avanzada. El problema es cuando se pierde. Y cuando se descubren las falsas ideologías.
Porque una cosa es la derecha, otra cosa es la izquierda. Ahora, una falsa ideología es el nazismo. Arranca de un principio falso, somos puros, somos una raza pura. Entonces ellos arrancaron de una fábula tan poderosa que se planteó un Reich de los 1000 años y duró 12. Y todo el mundo le apostó a la fábula. ¿Y cómo es que la gente se deja convencer de eso? Porque, y ahí viene la pregunta suya, es muy buena, porque ya había sucedido la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta, como dice una monjita amiga mía, la madre Carlota, que es salesiana, ¿por qué las guerras son tan inútiles? Nosotros tenemos un pasado de guerras inútiles, no logramos nada, nadie construyó nada, todo siguió igual. Entonces el asunto nazi es un asunto ya no de ideología, de conveniencia. Y se disfrazaron. Lo mismo, de alguna manera, el estalinismo era un asunto de conveniencia. Y entonces se disfrazan. Y las verdaderas ideologías empiezan a podrirse, ¿cierto? ¿Y la conveniencia del siglo XXI es cuál? Es el problema de la economía. ¿Quién tiene más plata que quién? Por eso la última guerra comercial se detuvo. Pactemos entre China y los Estados Unidos. Pues usted no va a meter aquí a vender. Y usted tampoco. Ya es un asunto económico. Con el problema de que la economía no tiene problema, y valga la redundancia, en comerse la tierra. Entonces me imagino un montón de gente volando con maletas llenas de dólares, yo no sé para dónde irán, ¿cierto? Pero llegamos a la desmesura total. Estamos saqueando, estamos demostrándole al otro que yo gano más plata que usted. ¿Y qué se va a poner a gastar en eso? Bobadas, gastan todos en bobadas. Entonces perdimos la mesura, porque todos los opuestos, las ideologías del siglo XIX, planteaban la mesura. La derecha planteaba la mesura. La derecha, los conservadores, los liberales, era la izquierda. O sea, era un juego de quién vivía a la derecha del río Sena y quién a la izquierda. Por eso se llaman derecha y izquierda. Entonces, a la orilla derecha del Sena vivían los burgueses, los que tenían dinero, tierras, fincas, y a la orilla izquierda vivían los obreros, los artesanos, y por eso se va a llamar derecha-izquierda. ¿Y qué? Pero entran a discutir, y los de la derecha bajan un poquito, los de la izquierda suben un poquito y se van volviendo clases medias, formas de ver la vida. Yo creo que la educación debe ser así, que la salud, bueno, empiezan a discutir la vida. En el mundo de las conveniencias no se discute la vida. Y eso es lo que va a plantear Camus. Es que vamos a llegar a un momento en que ya la vida no nos importa, sino tener muchas utilidades. Entonces en este momento un país exhibe unas utilidades tremendas y el aire se le está acabando, pero fue que lo dañaron. El agua no la tiene, fue que la dañaron. La tierra, pero tiene muchas utilidades. Entonces ahí viene un juego tremendo que mantiene viva la peste. Por eso la novela hay que leérsela. ¿Cómo nos preparamos en esa crónica del tiempo? Por eso se llama crónica, viene de cronos, tiempo. ¿Cómo nos preparamos para lo peor? ¿Y qué pasa cuando salimos de lo peor? ¿Nos salvamos cómo? Como sobrevivientes. Y esa sería pues como una discusión muy por encima de esta obra de Albert Camus. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad
en la serie Historia y Literatura ha realizado el capítulo número 18 con el tema de el libro La peste de Albert Camus.